Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Espero que ese día haya sido un día muy bonito para cada uno de ustedes. Hoy vamos entonces a continuar con el tema. Vamos a hablar de esa definición y esa clasificación del trastorno del espectro autista. Les voy a compartir la pantalla. Antes de eso hay una pequeña recomendación de una serie. Nosotros La idea es que podamos aprender no solamente desde las clases o desde las lecturas que nosotros tenemos adicionales en el material de estudio, sino también desde algunas series, desde algunas películas donde hablan del trastorno del espectro autista. Esta es una de ellas. Es una serie, es infantil, pero a pesar de ser infantil, creo que retrata muy bien lo que día a día puede pasar a un niño de 5 años. Ya les voy a volver a presentar la pantalla. La serie se llama Pablo. Es muy bonita la serie. La pueden encontrar en Nat Geo Kids, pero sé que también está en algunas otras plataformas. Entonces se llama Pablo. Pablo, como tal, en la serie es un niño de 5 años. Todo el tiempo o en cada capítulo hay una aventura completamente diferente. Se pueden ver y analizar esa parte de los desafíos donde Pablo entonces se enfrenta también a esa socialización, esa parte de la imaginación. Es una de las recomendaciones, realmente no son tan largos los capítulos. Si tienen hijos o si tienen pacientes con trastorno del espectro, así sean adultos, créanme que les va a ser muy funcional. Esta es una de ellas, a pesar que hay muchas otras películas que pueden ver. De hecho, esta fue una de las grandes películas del año pasado, ya les voy a mostrar, se llama Goyo, es argentina, es una película bastante interesante, Goyo, y ahí pueden ver pues como el tráiler, eh, y así se llama Goyo, G-O, la Y y una O, Goyo. El tráiler como tal lo pueden encontrar, está en, en Netflix, muy interesante, de hecho, para que puedan encontrar muchos aspectos relacionados con el trastorno del espectro autista. Muchas de las características del trastorno del espectro la podemos ver en Goyo. Y esta es la que les mencionaba, que es Pablo, es una serie más infantil, pero a pesar de ser infantil, es interesante entenderla desde la perspectiva ya desde el conocimiento del trastorno del espectro. Hablemos del tema 2 de esa definición y la clasificación del trastorno del espectro autista. Resulta que cuando hablamos del TEA, nosotros siempre lo debemos vincular a esos trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son grupos, es un grupo de trastornos que precisamente tiene relación con esa parte del neurodesarrollo. Acá están todos los trastornos, ya se los voy a explicar. Uno es el trastorno del espectro autista, del que estamos hablando, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. La parte del trastorno del desarrollo intelectual hace parte de los trastornos del neurodesarrollo, trastorno del aprendizaje específico o de los aprendizajes específicos, lo que antes era dislexia, discalculia, disgrafia, los trastornos de la comunicación y los trastornos motores. Pero antes les voy a explicar unas características generales de lo que hacen o de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Algo importante es que aparecen en la infancia, muchas veces antes de los 5 años. Por ejemplo, tenemos el trastorno del espectro autista, donde ya se está eh, diagnosticando antes de los 3 años. Entre más temprano se diagnostique, mejor va a ser el pronóstico. Ese grupo de trastornos del neurodesarrollo son condiciones que lo que van a hacer es afectar ese desarrollo del sistema nervioso, especialmente en esa primera infancia, es decir, en esa primera etapa de la vida. Van a impactar al fin y al cabo esas funciones como el lenguaje, en el caso del autismo, como la parte de la atención, la cognición, van a impactar el área de la conducta, la parte de la socialización y la motricidad, y que se manifiestan desde esa infancia temprana
y que algo importante a tener en cuenta es que persisten durante toda la vida. Algo importante es no verlos como algo negativo. Se ha asociado siempre un trastorno como algo negativo y eso no es la excepción tampoco para los trastornos del neurodesarrollo. Una forma quizás de darle una explicación a los padres de familia cuando por primera vez en su vida reciben un diagnóstico de su hijo con trastorno del neurodesarrollo es hacerles caer en cuenta que son formas de percibir el mundo y uno de ellos es el autismo. Una analogía que siempre suelo usar es así como muchas personas tienen los ojos color café, otras personas tienen los ojos color azul, otras personas tienen los ojos color verde, quizás, así pasa en nuestro cerebro. Todos tenemos formas diferentes de percibir el mundo, de entender el mundo de manera distinta, y lo mismo pasa con los trastornos del neurodesarrollo. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que todos los diagnósticos, específicamente esta parte de los trastornos del neurodesarrollo, deben recibir un apoyo adecuado, un apoyo que sea desde diferentes áreas, multidisciplinar. Entonces, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, neuropediatría, psiquiatría, neuropsicología, para que logren avances significativos. Entonces, una de las características generales es esta: antes de los 5 años, tienen una base neurológica, es decir, hay alteraciones en ese desarrollo cerebral, en cómo se configura o cómo se presenta como tal la configuración del sistema nervioso, no homogéneo del sistema nervioso, tienen niveles de severidad o de gravedad, leve, moderado o severo, y que varían mucho entre personas. Por eso siempre hablamos que ninguna persona con trastorno del neurodesarrollo, sea cual sea, de los trastornos del neurodesarrollo, va a tener como tal la misma característica. Hay una alta comorbilidad entre ellos, por eso hablamos que requieren una intervención multidisciplinaria. Hablamos entonces de cambios que resultan en esa parte del sistema nervioso central y que reflejan al fin y al cabo problemas de adaptación. Algo fundamental a tener en cuenta es que esos problemas de adaptación los da el entorno, no tanto la persona. Las barreras siempre lo va a tener el entorno, no la persona como tal. Y acá hago pues un hincapié o traigo a colación un término y es DUA, el diseño universal para el aprendizaje, donde son múltiples formas de dar la información, que viene de hecho pues como de un concepto arquitectónico, por eso viene del diseño universal, donde se plantea que si tenemos, por ejemplo, una persona, un ejemplo en silla de ruedas, y hay una escalera y hay una rampa, la persona puede acceder más fácil por la rampa y no por las escaleras. Y es la misma persona como tal. Entonces, es importante tener en cuenta este concepto, principalmente porque esos problemas de adaptación a veces los ponemos a la persona. Y en muchos casos, en muchos ámbitos, pues la limitación como tal está en la persona, en la situación, no en la persona. Dos personas me han levantado la mano. Quiero saber si hay dificultades con el audio. Una es Alba Segura y la otra no veo el nombre, dice usuario. A ver si todo está bien. Sergio también levantó la mano. Ah, bueno, me está preguntando qué es el DUA. ¿Todos tienen la misma consulta? El DUA es un enfoque a nivel educativo, es pues más de corte pedagógico, que lo que hace el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, esas son las siglas DUA de diseño U, universal A, aprendizaje. Esa parte pues del diseño universal para el aprendizaje es un enfoque pedagógico. Lo que hace es eliminar esas barreras que a veces muchas personas tienen en el aprendizaje.
Bueno, cuéntame, te llamas Ana, ¿cierto? Cuéntame qué dudas tienes. Bueno, mientras les voy explicando lo que es el DUA, pues he usado en esa parte de la educación inclusiva. Sé que las leyes cambian a medida pues que cambia también el país. En Colombia, de hecho, es una obligación. Se hace pues un DUA o la idea es que sea un DUA, un diseño universal para el aprendizaje, para las matemáticas, para la lectura. La idea es reducir esas barreras educativas que, por ejemplo, en esos trastornos del neurodesarrollo, pues existen, pero que existen es más por el tema del concepto, pues como de que la educación desafortunadamente está centrada en un pensamiento neurotípico, porque antes pues no había una conciencia como la hay ahora de lo que son las neurodivergencias. Ah, bueno, Alba nos dice, Alba Segura. En mi caso, a mí me diagnosticaron TEA a los 28 años y en mi niñez me dijeron déficit de atención. ¿Por qué razón se diagnostica tarde el autismo en mujeres? Muy buena pregunta y es una pregunta que vamos a ampliar mucho más adelante. De hecho, no es extraño, no eres tú, Alba, la única persona que es diagnosticada erróneamente. Muchas mujeres tienen un mal diagnóstico o puede ser que también tengas un diagnóstico dual. No quiere decir que si una persona es autista, no puede tener también un TDAH. De hecho, hay una alta comorbilidad en los trastornos del neurodesarrollo, en este caso autismo y pues TDAH, son bastante comórbidos. Pero también en la niñez y sobre todo en las mujeres es difícil de diagnosticar porque la presencia, aunque igual debe haber la triada del diagnóstico de autismo que vamos a conocer, pues en el autismo en las mujeres se presenta de una manera diferente. Adriana nos dice, el método DUA es más pedagógico y el ABA es más de corte terapéutico clínico. ¿Cuál sería la metodología clínica ahí? Sí, también. Eso lo vamos a ver eh, más adelante. Arizaga Brian nos dice, disculpa, ¿podrías sintetizar las siglas del DUA? Diseño universal para el aprendizaje. Bueno, voy a cerrar el chat. Recuerden que más adelante yo lo abro para que podamos resolver algunas inquietudes, para que podamos dar un avance como tal a la temática. Entonces, veníamos hablando sobre lo que son los trastornos del neurodesarrollo, no se preocupen, vamos a abrir el chat más adelante mientras voy pues como dando la explicación. Entonces tiene una base neurológica adicional a lo que nos estaban comentando, entonces no es extraño ver también muchos casos que tenga una combinación de trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, un trastorno específico del aprendizaje con un autismo con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por eso entonces la evaluación requiere un enfoque clínico, intervenciones que sean personalizadas. Cada persona es única, por eso cada persona requiere una terapia individual. Eh, Obviamente también las terapias grupales van a funcionar, pero sobre todo terapia ocupacional, esa parte psicológica y la parte educativa a nivel individual para poder centrarnos en esos apoyos que requiere la persona. Como les mencionaba, esos son algunos trastornos del neurodesarrollo. El trastorno del espectro autista, ya lo hemos mencionado, esto lo voy de pronto como a pasar más rápido para centrarnos en estos, poderles explicar qué son esos otros. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, de hecho, es uno de los diagnósticos a nivel clínico y a nivel académico que tiene más prevalencia. Hay varios tipos, son tres tipos, con predominio de inatención, con predominio hiperactivo impulsivo y que sea combinado o mixto, que sería entonces una combinación de los dos anteriores. Entonces, es la persona que tiene dificultad para concentrarse. Todos tenemos, al fin y al cabo, dificultades, porque realmente la atención es uno de los dominios cognitivos más limitados del ser humano, pero cuando ya esa inatención limita el ámbito académico, limita el ámbito laboral, limita el ámbito personal, hablamos ya de una dificultad, es la persona que interrumpe constantemente. Tenemos el otro, y es una discapacidad intelectual, que es un trastorno del desarrollo intelectual.
Una cosa es una persona que de pronto tenga una discapacidad intelectual secundaria a un accidente cerebrovascular o algún otro tipo de lesión eh, neurológica, pero cuando hablamos de un trastorno del desarrollo intelectual es porque la persona a nivel de esa configuración del sistema nervioso central va a tener dificultades en el ámbito académico, una necesidad de apoyo en tareas de la vida cotidiana. Entonces, es la persona o el niño en este caso que tiene, supongamos, 12 años y aún no sabe amarrarse los zapatos o no conoce la parte del dinero. Es decir, tiene limitaciones significativas en ese funcionamiento intelectual, lo que es el razonamiento, lo que es el cálculo, lo que es la resolución de problemas y en la parte más adaptativa, en la vida diaria, en la socialización, y que de hecho hay niveles leve, moderado y severo, profundo. Tenemos otro trastorno del neurodesarrollo, que son trastornos del aprendizaje específico. Acá, algo importante es que la persona va a tener dificultades en áreas académicas específicas. Es decir, esta parte de los trastornos del aprendizaje específico es lo que antiguamente ya no se habla, pues de ese modo, era lo que era con dislexia, discalculia, disgrafía. Ahora ya no se llama así, ya se llama trastorno del aprendizaje específico con predominio en la lectura, en la escritura y en lo matemático. Pero a nivel coloquial, no a nivel clínico, se sigue utilizando dislexia, discalculia, disgrafía, que de hecho se pueden presentar mixtos. Una persona puede tener un trastorno del aprendizaje que esté en las tres dificultades. Este trastorno del aprendizaje es importante diferenciarlo de este aspecto, porque las limitaciones que tenemos en un trastorno del aprendizaje son diferentes en cuanto a la configuración clínica de una discapacidad intelectual. Pero, por ejemplo, lo que es el trastorno por déficit de atención, el trastorno del espectro autista, trastornos de la comunicación, trastornos motores y trastornos del aprendizaje específico eh, pueden combinarse, pueden ir juntos. De hecho, hay que hablar que pueden darse porque, claro, como es una configuración, como es una ontogenia del sistema nervioso, es un origen, se puede dar o por factores genéticos o por complicaciones prenatales o perinatales, entonces lo que es el niño con bajo peso al nacer, el niño que ha tenido una exposición durante ese proceso de gestación a teratógenos, a sustancias tóxicas, un daño cerebral temprano también puede generar trastornos del neurodesarrollo y también esas infecciones como meningitis, como encefalitis o traumas en etapas tempranas del neurodesarrollo. Entonces, volviendo al tema de lo que es la parte de trastornos del aprendizaje específico, tenemos dificultades que son persistentes en áreas académicas puntuales. Entonces, lo que antes era dislexia, dificultades en la lectura. Lo que antes era discalculia, era dificultades en las matemáticas. Entonces, el niño que lee con más lentitud, que tiene errores al escribir, pero ojo acá, cuando se hace una evaluación neuropsicológica de el trastorno del aprendizaje específico, el coeficiente intelectual debe estar en promedio o un poco antes, un poco más arriba del promedio, es decir, debe ir de 90 a 110, que es el promedio, o puede ir poco más allá. Bueno, Eduardo levantó la mano. Recuerden que pueden ir anotando sus preguntas y a medida que avancemos el tema, yo abro un espacio para que me puedan hacer esas inquietudes y podamos continuar con esa parte de la temática. También tenemos otros que son los trastornos de la comunicación. En los trastornos de la comunicación tenemos subtipos. Entonces, hablamos de un trastorno del lenguaje, de un trastorno fonológico, de un trastorno también de la fluidez, que sería la tartamudez, eh, y trastorno de la comunicación pragmática, que más adelante en los diagnósticos diferenciales del autismo lo vamos a diferenciar, como diferenciar un trastorno de la comunicación social, que sería un trastorno de lo pragmático del lenguaje, y diferenciarlo con un TDA, con un TEA. Entonces, es el niño que habla de pronto con frases poco claras o que tiene dificultades, por ejemplo, para entender esas normas conversacionales. Y por último,
están los trastornos motores, que acá está el síndrome de la Tourette, que de hecho ya se considera un trastorno del neurodesarrollo dentro de ese trastorno motor, trastorno de tics, que es el síndrome de la Tourette, eh, las estereotipias motoras y un trastorno de la coordinación, que sería la dispraxia. Como les mencionaba entonces, acá tenemos una alta comorbilidad entre ellos. Hablamos que tienen que ver con alteraciones con esos mecanismos de la ontogenia del sistema nervioso, que hay habilidades que de pronto no se hacen de la manera igual a que puede tener una persona neurotípica, que hay dificultades generalizadas, hay trastornos o un retraso en esos alcances de los hitos esperados y que por eso requiere intervención multidisciplinaria al ser tan concomitantes entre ellos. Vamos a ver entonces un poco antes de conocer la etiología, un resumen de lo que acabo de mencionar para que lo puedan tener entonces mucho más claro. De la etiología, hacemos referencia a de dónde salen, cuáles son las causas, cuáles son esos factores que son factores contribuyentes a la aparición de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, Eh, dar un solo origen sería dar un error. El origen es multifactorial porque hay múltiples factores que intervienen en el origen de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces hay factores genéticos, hay factores biológicos, hay factores incluso nutricionales de la madre, factores ambientales, que al fin y al cabo todos ellos van a interactuar entre sí durante esas etapas críticas, durante esos hitos de la parte gestacional, del desarrollo cerebral, desde el embarazo hasta los primeros años de vida de la persona. Entonces el neurodesarrollo es algo sumamente delicado. El neurodesarrollo entonces tiene varios factores etiológicos. Tenemos un 20% de causas subyacentes, es decir, de causas que conocemos, frente a un 80% de una causa que desconocemos, es decir, sin etiología. Entonces, entre ellos tenemos causas genéticas, causas ambientales, como complicaciones obstétricas, como las infecciones intrauterinas, como el bajo peso al nacer, el peso, la talla, es sumamente importante para, y de hecho predictor del trastorno de los trastornos del neurodesarrollo, la prematurez y las alteraciones en redes neuronales. Entonces, hablando un poco de los factores genéticos, hay alteraciones en genes que son específicos, como los relacionados con el autismo. De hecho, ya se sabe que el autismo tiene una alta carga genética, el autismo es un factor de heredabilidad alto, que si hay padres con trastorno del espectro es mucho más probable que alguno de sus hijos también desarrolle trastorno del neurodesarrollo. De hecho, el TDAH también, el TDAH se habla de un 76 a un 80% de, de heredabilidad, esa parte de la discapacidad intelectual. De hecho, también eh, hablamos de la herencia familiar. Por eso siempre en la entrevista clínica, cuando hacemos una evaluación neuropsicológica, siempre preguntamos si hay alguien con un historial diagnóstico, con un historial clínico de trastornos del neurodesarrollo en la familia, porque el riesgo está aumentado si hay antecedentes o de hermanos o sobre todo de padres, es decir, en esa primera línea familiar, en esa primera línea de consanguinidad, pero también hay que hablar que no todo es un factor genético, hay también mutaciones que son eh, de novo, mutaciones que son espontáneas, anomalías cromosómicas, como lo que pasa en el síndrome de Down, como lo que pasa en el X frágil, que el X frágil también lo vamos a analizar o profundizar más adelante. Sin embargo, también les mencionaba que hay factores también de alteraciones en redes neuronales.
Hay alteraciones neurológicas, hay alteraciones en esa configuración, entonces hay disfunciones, por ejemplo, en esa migración neuronal, en el periodo de mielinización. Este periodo lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando la ontogenia del sistema nervioso central. Hay alteraciones en la sinaptogénesis, en esa poda sináptica. Por ejemplo, en el autismo hay alteraciones en la poda sináptica y hay factores prenatales que también es importante mencionarlos. Entonces, muchas veces cuando la gestante está expuesta o estuvo expuesta a rubeola, citomegalovirus, el virus del Zika, por ejemplo, que son esas infecciones durante el embarazo, desencadenan alteraciones en esa parte de la configuración neuronal. Cuando la madre, por ejemplo, ha estado expuesta a alcohol, a tóxicos, a tabaco, a droga, a plomo, que son exposición a teratógenos, afecta, es algo prenatal antes del nacimiento. La nutrición es sumamente fundamental, por eso las gestantes siempre deben estar al cuidado de esa parte nutricional, porque una nutrición que es una nutrición deficiente va a desembocar entonces en déficit de ácido fólico, falta de hierro, falta de yodo, que son factores importantísimos para esa configuración cerebral, pero también en cuando la madre ha tenido, por ejemplo, complicaciones durante ese embarazo, cuando hay diabetes gestacional, cuando, pues que de hecho la diabetes gestacional puede conllevar a un riesgo mucho mayor de preeclampsia, cuando hay hipoxia, y a veces no se habla tanto de este factor, pero es importante tenerlo en cuenta, y es el tema de la edad materna y paterna. Cuando hay una edad materna y paterna avanzada, cuando me refiero a avanzada es que pasa esos 35, 36 años, donde es la edad idónea para la madre gestante, donde biológicamente está más preparada para poder llevar a cabo ese proceso que es tan arduo de gestación. Cuando está en un proceso más avanzado, pues van a haber más riesgos de complicaciones y factores perinatales, cuando es un parto prematuro, con bajo peso al nacer, cuando hay asfixia perinatal, cuando hay lesiones cerebrales al momento del nacimiento. De hecho, muchos niños, por ejemplo, tienen dificultades cuando hay una ayuda de los forceps, que son estas pinzas, pues los instrumentos que ayudan a extraer el bebé cuando es un parto vaginal, que es una lesión prematura. Puede desembocar en muchas alteraciones y factores postnatales y ambientales. Entonces, claro, si el niño está expuesto a un ambiente donde, por ejemplo, es un ambiente desfavorable, donde hay negligencia parental, donde hay un maltrato, donde hay poca estimulación cognitiva al niño, es decir, una estimulación insuficiente en etapas críticas de esos hitos del neurodesarrollo, también pueden desembocar en muchos factores importantes en ese proceso de organización cerebral. Y si el niño está, por ejemplo, expuesto a meningitis, a encefalitis, que son pues infecciones, y si hay de pronto pues un antecedente ya de trauma cráneoencefálico. Entonces, en resumen, ya para pasar a otro tema que es más centrado en el autismo, que es una de las subclasificaciones del trastorno del espectro, que es un autismo idiopático y un autismo de tipo sindrómico. En resumen de lo que les acabo de mencionar, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de un trastorno, de los trastornos del neurodesarrollo, es multifactorial y es complejo. La idea no es solamente centrarnos en cuál es la etiología de, sino cuál es el proceso a seguir de. Entonces, en la mayoría de los casos, de hecho, no hay una sola causa, es multifactorial, es multicausal. Es una combinación de factores genéticos, de los factores ambientales que van a afectar ese proceso de, de configuración cerebral. Entonces, hablando un poco ya más centrado en lo que es el proceso de autismo, tenemos una subclasificación. Entonces, tenemos un autismo idiopático y un autismo sindrómico. Cuando hablamos de un autismo idiopático, que es este primero, es que hablamos de una causa que es conocida, una causa que se conoce. Entonces, bueno, y primero hablar que cuando hablamos de una distinción de idiopático y sindrómico, eso es muy importante para el diagnóstico porque nos permite tener una mejor planificación
porque al fin y al cabo son dos aspectos diferentes. Cuando hablamos de un autismo idiopático, que es el de la columna que están viendo aquí a mano izquierda, es cuando el diagnóstico o cuando el trastorno del espectro autista aparece sin una causa que se sepa, sin una causa identificable. No se sabe ni a nivel genético, no se sabe nada a nivel neurológico o no tienen ninguna relación con ningún síndrome asociado. La misma palabra lo dice, idiopático. De ahí viene el término porque es desconocido. La prevalencia es mucho mayor, hablamos entonces que en el autismo idiopático podríamos estar hablando de más del 60% frente a un autismo sindrómico que va del 11 al 37%. Es muy bajo este autismo sindrómico frente al idiopático. El diagnóstico del autismo idiopático solo se basa en los criterios clínicos de DSM-5, CIE-11 y en las pruebas A22, ADR, más la observación clínica. Entonces acá las características clínicas del autismo idiopático, recuerden, no hay una asociación con ningún síndrome, tiene que ver con que hay como tal variaciones entre una persona a otra. Un paciente a otro que tenga un autismo idiopático son completamente diferentes, pero sí se va a enfocar más en síntomas conductuales, la parte comunicativa y el factor social, que es característico del trastorno del espectro. Y en el otro lado tenemos un autismo sindrómico, donde hay una causa conocida, es decir, está asociado a otras manifestaciones. Acá, si lo queremos ver así, el idiopático es un trastorno, entre comillas, un trastorno puro. En el sindrómico, entonces, el autismo es parte o hace parte de un trastorno genético o de un síndrome médico, es decir, ocurre junto con anomalías físicas, anomalías cognitivas, anomalías neurológicas. Es mucho más sencillo, entre comillas, sencillo de identificar. Eh, ya les voy a explicar un poco el porqué. Dentro de este grupo de autismo sindrómico está el síndrome de Rett, que de hecho el síndrome de Rett hacía parte de el autismo en lo que es el DSM-4, ya no hace parte de, ya se clasifica con un autismo sindrómico, sí concomitan, no siempre van a concomitar. Por acá no lo pongo, pero también la esclerosis tuberosa hace parte de un autismo sindrómico, el síndrome de Angelman o Angelman, como muchos lo pronuncian, el síndrome de Rett, que ya les mencioné, y que, pues como tal, bueno, también el, eh, el X frágil, donde como tal hay anomalías físicas. Por ejemplo, en el X frágil hay una característica física asociada, pero al autismo, pero al síndrome, no al autismo como tal. Porque, por ejemplo, en el autismo de tipo idiopático nunca hay una característica física asociada. De hecho, eso es uno de los mitos que pues, hoy en día todavía están. Nunca en el autismo, a pesar de pronto de las miles de investigaciones que han realizado sobre si el autismo tiene de pronto una fenotipia, si el autismo quizás tiene rasgos físicos asociados, no hay ningún autismo con asociaciones físicas, a no ser que sea un autismo sindrómico, que realmente la característica física viene del síndrome primario, no del autismo. Entonces, en el X frágil, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, si hay asociación física eh, en el diagnóstico. La prevalencia baja, a diferencia del autismo idiopático, hay menos casos de autismo sindrómico y que de todas maneras debe haber unas presencias clínicas. Primero, una discapacidad intelectual, que es muy frecuente, sobre todo en el síndrome X frágil y en el síndrome de Rett. La discapacidad intelectual está allí. Lo que les mencionaba de los rasgos físicos y también características del funcionamiento a nivel neurológico del síndrome asociado. En muchos casos del autismo sindrómico hay epilepsia, hay problemas motores, hay malformaciones a nivel congénito y el diagnóstico sí o sí solo se hace a través de pruebas genéticas. Es decir, el diagnóstico del autismo se hace con pruebas específicas para el autismo, la observación, pero
para saber si hay un autismo sindrómico, las pruebas genéticas. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de de un abordaje clínico, de un abordaje terapéutico, tanto para eh, el síndrome y el autismo, debe ser algo más profundo, algo mucho más integral. Entonces, realmente la idea es hacer evaluaciones genéticas y evaluaciones neurológicas para evaluar si hay sospecha o no de un autismo sindrómico. Ya se recomienda pues como tal un estudio genético como los microarrays, como la secuenciación del exoma, ya pues los genetistas son expertos en el tema, pero también hay signos de alarma, de alerta para ese autismo sindrómico. Si hay retrasos globales en el neurodesarrollo, si hay convulsiones, por ejemplo, si ya hay una historia familiar previa de una enfermedad a nivel genético y si hay rasgos, por ejemplo, dismórficos o disfuncionales, como vamos a ver en este caso, en el X frágil, que de hecho en el X frágil vinculado con el autismo, sí hay características físicas asociadas. Entonces, ¿qué entendemos por lo que es el síndrome X frágil? Resulta que nosotros tenemos un gen específico, que es el F, pues como seres humanos, que es el FMR1. Este gen está ubicado en el cromosoma X. Resulta que este gen, que es el FMR1, codifica una proteína que de hecho lleva el mismo nombre, FMR, pero se le cambia el 1 por la letra P, donde esa proteína es esencial para poder tener un buen desarrollo a nivel cerebral. Entonces, en el X frágil pasa que esa proteína está insuficiente o es una proteína que incluso en muchos casos es nula y esa proteína es importantísima para el desarrollo típico, para el desarrollo cerebral y por eso se habla que es una de las causas hereditarias más comunes de discapacidad intelectual. El X frágil es una de las características donde trae entonces un retraso en el desarrollo, en el habla y en la motricidad, una discapacidad intelectual asociada a el síndrome que puede ir en diferentes niveles, moderado, leve, moderado, severo, profundo. Hay problemas de comportamiento, de hecho, en el X frágil hay algo fundamental y es que también hay que tratar esas dificultades comportamentales, hay mucha ansiedad, hay mucha hipercinesia, hay sensibilidad también sensorial. Y como les menciono, hay rasgos físicos como una cara más alargada, unas orejas un poco más prominentes, una frente un poco más ancha. No siempre, y eso hay que hablarlo, no siempre que hay síndrome X frágil hay autismo. Es decir, hablamos de un aproximado, de uno de cada tres personas con síndrome X frágil también va a cumplir con esos criterios para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Eso no quiere decir que todas las personas con autismo tengan X frágil, ni viceversa, ni que todas las personas con X frágil vayan a tener también autismo. De hecho, sí, hay rasgos comunes dentro del espectro, entonces hay dificultades en la interacción social, lo que les mencionaba también de los problemas a nivel sensorial, hay retrasos en ese desarrollo del lenguaje, y también se pueden ver las estereotipias que son muy comunes. Eh, Como tal, las personas con X frágil se van a beneficiar también de la misma intervención que se hace en el autismo, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, intervención conductual, por ejemplo, esa parte de ABA, la terapia ABA, y que la idea, como les menciono, en ese autismo sindrómico, es tener muy en cuenta que solo se hace el diagnóstico de X frágil para confirmar el diagnóstico de X frágil es con pruebas genéticas como tal. Entonces hablamos que como tal es importante el diagnóstico. Detectar el X frágil ayuda a orientar el manejo médico, terapéutico y también a nivel educativo. Acá les menciono que a través de un porcentaje del 30 al 50% van a también tener trastorno del espectro autista y que como tal, acá sí podemos hablar en el X frágil de una enfermedad, por eso no podemos hablar que pues no hay cura, pero sí hay un manejo sintomatológico. Entonces, terapias de lenguaje, terapia ocupacional, la terapia conductual, el apoyo escolar siempre es obligatorio y en algunos casos, esa parte de la medicación para la hipercinesia, esa parte de la ansiedad.
Vamos a ver un caso de síndrome de X frágil para que puedan tener entonces muy en cuenta ese aspecto, pero antes de eso les quiero mostrar eso parte de los rasgos físicos del X frágil, que les mencionaba entonces que hay una cara alargada, que hay pues una frente un poco más prominente, miren acá, entonces una cara alargada y estrecha. De hecho, pues también tienen algunas alteraciones a nivel físico. Hay mucha hipotonía también, hay hiperlaxitud, las orejas son grandes, son más prominentes, la mandíbula inferior está un poco más alargada. Por acá tenemos entonces otras características, pero más como de funcionamiento físico. Entonces, el retraso a nivel cognitivo, la hipercinesia, trastornos del lenguaje. Este rasgo autista, pues como tal, es porque en muchos casos comparten sintomatología, pero recuerden que no es que todas las personas con autismo tengan X frágil ni viceversa. La epilepsia también hace parte de problemas cardíacos, del tono muscular, la hipotonía que les mencionaba. Bueno, vamos entonces a conocer un poco más sobre el X frágil, en este caso que vamos a ver a través de un video. Morning and Deborah. Otro tipo de autismo sindrómico que es muy frecuente es el síndrome de Angelman o Ángel, como también muchos le suelen llamar. Esa es una recomendación. Acá les pongo la página que los lleva a este video. Este video está en inglés, pero realmente vale mucho la pena. Nos explica a grosso modo cómo es esa parte del desorden genético, cómo es la parte de la mutación. Acá les dejo la página donde lo pueden entonces encontrar, donde lo pueden profundizar y entendemos un poco de lo que es el síndrome de Angelman como un trastorno genético. Hay entonces una alteración en un gen también específico que es el V3A, pero que esta vez está ubicado no en el cromosoma X, sino en el cromosoma número 15. De hecho, hablamos entonces que el síndrome de Angelman no es tan frecuente como en esa parte del autismo sindrómico, como lo que pasa en el X frágil, pero que hablamos que también acá hay una característica y es un retraso significativo en esa parte del proceso de desarrollo del cerebro. Van a haber problemas en el equilibrio, van a haber dificultades en lo que es la coordinación. De hecho, acá también hablamos que en el síndrome de Angelman hay una discapacidad intelectual severa y algo muy característico del síndrome de Angelman es una risa frecuente, es como si fuera un ánimo todo el tiempo feliz, pero no es que todo el tiempo estén felices, es una expresión facial de alegría, una risa frecuente. De hecho, en el síndrome de Angelman hay mucha excitabilidad, pero no es que, como todo el mundo de pronto lo asocia, no es que estén todo el tiempo felices. Hay una causa específica que es ese gen específico. De hecho, hablamos entonces que el síndrome de Angelman tiene esta mutación o más bien un mal funcionamiento de este gen, que es el V3A en el cromosoma entonces 15. Ese gen también lo necesitamos nosotros como seres humanos para tener un buen desarrollo, para tener un desarrollo adecuado. Es un gen que generalmente es heredado de la madre. Entonces hablamos que el patrón de herencia es autosómico recesivo y que pues cuando hay una falta, cuando hay una anomalía en este cromosoma, en la mamá, resulta en el diagnóstico. Esta es una recomendación, de hecho es un libro gráfico, que es este mismo que les pongo acá. Se llama así, Soy Ángel, es es una novela gráfica, si lo queremos ver como novela, donde de hecho es muy corto, donde habla entonces de Ángel. Ángel es un niño con un trastorno de Angelman, con síndrome de Angelman, donde describe poco a poco sus aventuras, sus características. A veces es muy torpe a nivel motor. De hecho, hay unas características esenciales en el síndrome de Angelman, y es que los niños que están afectados por el síndrome no alcanzan los hitos del neurodesarrollo a la misma velocidad o al mismo ritmo que el resto de los niños.
También hay dificultades motoras. Entonces, es muy plausible que los niños con síndrome de Angelman tengan ataxia, tengan problemas en el equilibrio y la coordinación en general, afecta al fin y al cabo también su autonomía para poder desplazarse, para poder moverse de una manera autónoma o fluida, y muchos de ellos requieren un apoyo extra, es decir, pues o caminadores o sillas de ruedas para que los puedan sostener. Y las personas con síndrome de Angelman, de hecho, también tienen una ausencia de lenguaje. Entonces, van a tener un desarrollo muy limitado del lenguaje, pero sí se pueden comunicar mediante gestos, mediante signos. De hecho, las personas con síndrome de Angelman también se trabaja con el sistema aumentativo alternativo de la comunicación, que recuerden que también es utilizado en el trastorno del espectro. Y pues, desafortunadamente, los niños o los pacientes con síndrome de Angelman también tienen convulsiones, que de hecho las convulsiones también son muy frecuentes en el síndrome de Angelman. Hay hipotonía, que ya hablamos también en la parte de síndrome de Rett, que es pues un tono muscular bajo, específicamente en esa parte de la primera infancia. Hay problemas de sueño, hay trastornos también convulsivos, que es importante también trabajarlo porque son componentes delicados. Les dejo por acá nuevamente el nombre de la novela gráfica. Soy Ángel, es muy interesante para poder entender un poco más lo que es el síndrome de Angelman. Bueno, vamos a abrir este espacio de preguntas. Esa parte de las preguntas es importante. Recuerden que van a ser resueltas en orden de llegada, que por favor no vayan a repetir preguntas que de pronto ya fueron resueltas en otra clase, o dentro de la misma clase que otra persona ya haya hecho la misma pregunta y que sean acordes al tema que hemos venido trabajando. Entonces vamos a abrir este espacio de preguntas para que podamos entonces dar solución a algunas inquietudes que ustedes hayan tenido a lo largo de la clase. Ya el chat va a estar abierto. Tomen un segundo. Bueno, ya acá veo una pregunta que tenía pendiente de Sergio. Sergio nos decía, me imagino que cuando estábamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo, ¿cómo se diagnostican estos mismos trastornos en adultos si no fueron diagnosticados en la infancia o viceversa? ¿Cómo se anula el diagnóstico? Como tal, pues un diagnóstico no se va a anular, es decir, la persona siempre va a continuar con el mismo diagnóstico a lo largo de su vida. Cambia, obviamente, las necesidades que va a tener. Muchos personas, pues muchos adultos, sobre todo adultos, llegan a consulta con un diagnóstico previo de ansiedad, de depresión. De hecho, consultan muchas veces por esto, pero ya cuando vamos a lo profundo nos damos cuenta que había un trastorno del neurodesarrollo que previamente no estaba resuelto, un TEA, un TDAH, porque de pronto en la infancia, como pasa con muchas mujeres autistas en la infancia, entonces se confundía con lo que era timidez o una inmadurez o problemas de conducta o de hecho la misma ansiedad. Entonces, la historia clínica, por eso es tan importante. Nunca podemos dejar de lado esa historia clínica del paciente, la historia clínica desde ese proceso de infancia, de adolescencia, hasta que ya el paciente está ya mayor. Entonces, cómo fue de desarrollo, cómo fue la escolaridad, cómo fue, o si hubo o no problemas de socialización. Eh, de hecho, también la idea, aunque a veces no se puede hacer por fallecimiento de pronto de algunos padres, es que se entreviste a los padres de familia o en su caso, en ausencia, los hermanos para reconstruir toda esa historia del neurodesarrollo.
Y también la observación clínica es fundamental. ¿Cómo es el funcionamiento social? ¿Cómo es el funcionamiento laboral? Toda esa trayectoria vital y si los síntomas obviamente fueron persistentes desde el neurodesarrollo, que es lo más importante. Recuerden que es en orden de llegada. Voy en Gisela. ¿El síndrome te refieres a síndrome de Angelman o síndrome de Rett? Bueno, Marta nos dice, los trastornos no necesariamente se detectan en las primeras edades o se puede diagnosticar en la adolescencia y la adultez. Se deben diagnosticar en las primeras edades, pero a veces pasan desapercibido, como la pregunta que nos hizo por acá Sergio, donde muchos adultos llegan a consulta y lo que realmente pasaba era un trastorno del neurodesarrollo que no estaba bien diagnosticado. También se puede diagnosticar tardíamente, se hablaría entonces ya de un diagnóstico tardío. Celeb, Caleb, perdón, nos dice lo siguiente. ¿Crees que podría haber una confusión entre el trastorno de hiperactividad con el autismo? Muchas veces se confunden, sí, porque de hecho, pues hay algunos rasgos que pueden sí concomitar. Pero también hay que hablar de que pueden también pues estar como vinculadas. Entonces, de hecho, sí, hay una superposición en el TDAH y también en el trastorno del espectro. Se puede llevar a muchas conclusiones diagnósticas si no se hace una evaluación completa. Por eso primero es descartar hiperactividad y ya poder confirmar ese autismo o poder confirmar ambos. Pero realmente en ambos, por ejemplo, hay disfunciones ejecutivas. Lo que hablábamos ayer en lo que es la teoría neurocognitiva de la disfunción ejecutiva, donde entonces hay impulsividad, donde a veces no hay un control de impulsos, donde la inflexibilidad también hace parte, Caleb, de el TDAH, que también se combina con esa parte del autismo, pero sí, a veces se pueden de hecho confundir y en la práctica clínica, si no se hace un buen análisis o un análisis profundo, se pueden confundir y puede que la persona no los tenga combinados, porque también hay que hablar de esto. Nos pregunta Bernardita Hernández, a qué edad se puede diagnosticar? ¿A qué edad se puede diagnóstico en la lectura? Supongo que es un trastorno específico del aprendizaje. Cuando ya la persona ha superado las etapas de adquisición de la lectoescritura y le ha dado un poco de dificultad, lee un poco más lento que sus compañeros, aproximadamente 7, 8 años. Por acá veo otra pregunta de Enid González, que nos dice lo siguiente. El síndrome X frágil solo puede presentarse genéticamente o puede producirse por un trauma. Es exclusivamente genético, solo genético por el gen que les mencioné, que es el FMR1, cromosoma X, que codifica FMRP, que es la proteína, es decir, solo por el ámbito genético. Sí, nos dice lo siguiente, no veo el nombre, dice usuario. Una persona con Una persona sin autismo puede tener limitaciones en la teoría de la mente. Sí, recuerden que hay dos tipos de teoría de la mente que hablábamos ayer. Una teoría de la mente cognitiva y una un poco más afectiva. El déficit en teoría de la mente no es único y exclusivo del perfil clínico en el autismo, aunque obviamente sí se relaciona muchísimo con autismo, pero también pues hay otros casos clínicos que también tienen dificultades en la teoría de la mente. Por ejemplo, en los trastornos psiquiátricos, entonces en la esquizofrenia, en la depresión mayor, también se han hablado de dificultades en lo que pues cabe en la teoría de la mente. En la demencia, sobre todo en la demencia frontotemporal, van a tener dificultades en esa parte de teoría de la mente. Y de hecho, pues no solamente en pacientes con alteraciones, se ha encontrado que también personas
neurotípicas pueden tener de pronto pues un déficit en teoría de la mente. Recuerden lo que hablábamos ayer, que una persona puede tener muy buena teoría de la mente o mala cognición social o buena cognición social y baja teoría de la mente. Pero sí, muy buena pregunta. No veo tu nombre, pero muy buena pregunta. Yo, Ana Maltés, nos dice lo siguiente. Buenas noches. ¿Cómo se llama el examen que se realiza para saber si un niño padece el síndrome X frágil? Solo es con pruebas genéticas, pues ya es, por ejemplo, saber un poco más si pues se trata como tal de, pues, de una prueba PCR, como tal, pues siempre es un examen pues como tal diagnóstico. La madre presentó riesgo de aborto durante el embarazo, el bebé nació prematuro, es más probable que el bebé nazca con un problema. Bueno, nos dice Saray, si la madre presentó riesgo de aborto durante el embarazo y el bebé nació prematuro, es más probable que el bebé nazca con un problema de neurodesarrollo. Hablamos de probabilidades, Saray, no es que sí o sí el niño va a tener trastorno de neurodesarrollo. Recuerden que es multifactorial, pero sí aumenta el riesgo, es decir, aumenta el número en cuanto a la probabilidad. Ara nos dice lo siguiente, yo no entendí si la discapacidad intelectual es por bajo peso y talla, ¿qué relación tiene? Bueno, como tal, pues no es causada solamente por el bajo peso. Por acá nos da otra pregunta. Ana Griselda nos dice, Ana María, los síndromes de X frágil y el Angelman no son detectables en tamiz neonatal que se realiza a los recién nacidos. Como tal, pues esa parte de la rutina o esa prueba pues como del talón no detecta como tal el síndrome de X frágil ni el síndrome de Angelman porque solo está diseñado para detectar errores como tal congénitos de lo que es el sistema endocrino, la parte metabólica. Entonces, no aparece como tal en el tamiz neonatal rutinario. Puede ser que dentro de unos años cambie la situación. Pues, han aumentado también esa parte de las investigaciones, pero por ahora no es detectable. Bueno, cerré un momentico el chat para poder resolver estas que tengo acá. Ya voy a abrir para otras y que podamos pues como resolver la mayoría de las inquietudes. Nos da otra pregunta, esto no la hace Adriana Chávez. Buenas noches. Si los niños con diferentes trastornos necesitan una atención más personalizada y estimulación, ¿cuál es el objetivo de tenerlos en escuelas regulares si ámbitos sociales lo pueden desempeñar en cualquier circunstancia? Como tal, pues todo niño tiene derecho a una educación inclusiva, pues cada país tiene leyes diferentes, pero pues igual la Organización Mundial de la Salud, las leyes en muchos países reconocen como tal esa obligación de las instituciones educativas de poder brindarles esa educación inclusiva como tal. Es decir, pues sí, pueden desempeñar en muchos otros ámbitos lo que es el tema de la socialización, pero cuando hablamos también de un tema educativo, hablamos de ese aprendizaje, no solamente del aprendizaje académico, no solamente de pronto aprender a leer, a escribir,
a hacer cálculos matemáticos, sino en general es una obligación de las instituciones educativas brindar esa parte académica desde un diseño universal del aprendizaje, porque al fin y al cabo todos tenemos un derecho a la educación. Bueno, Alejandra nos dice, tengo dos niños gemelos y los dos tienen muchos síntomas como no obedecen, tienen movimientos repetitivos o a uno le gusta jugar, juntar los juguetes y el otro es muy agresivo. Cuando le quitan algún juguete, ¿usted cree que tiene autismo por los síntomas? Pues Alejandra, como tal, los síntomas, como me los estás mencionando, pueden ser muy amplios. No toda persona que de pronto alinee juguetes, o no toda la persona que de pronto no siga las normas, o no toda persona que de pronto se moleste cuando le quitan un juguete va a tener un trastorno del neurodesarrollo o va a tener trastorno del espectro. Pues habría que mirar el caso más amplio. Yo te podría sugerir que puedas de pronto poder indagar un poco más con un neuropsicólogo, con un neuropediatra que le pueda hacer una evaluación mucho más profunda a tus dos gemelos, para que pues de pronto puedas descartar o confirmar. Pero como tal, el hecho de los síntomas que me estás mencionando no obedecen solamente a un patrón de trastorno del espectro. Bueno, esa fue la primera ronda de preguntas. Vamos entonces a nuestro descanso. Recuerden que vamos a ir por tandas. Son muchas preguntas que hay que resolver, pero recuerden que lo vamos a ir paulatinamente resolviendo para que también podamos tener pues, la calidad de la clase a nivel teórico. Vamos a ir a nuestro descanso para que podamos entonces eh, descansar en esa parte del receso. Antes del receso les voy a dar la información entonces del material de estudio. Nosotros ya vamos a comenzar a utilizar el material con los casos clínicos para que puedan entonces comunicarse con la coordinadora Paula Contreras a esos dos números, ya sea cualquiera de los dos. Ella responde muy amablemente en orden de llegada. Todo está en el drive del material para que lo puedan ir conociendo. Vamos entonces ya que vamos avanzando en las clases a utilizar el material de estudio. Ahora sí, vamos a ir a nuestro descanso y vamos a regresar. Y acá viene una pregunta muy importante que en muchos casos, incluso muchas personas hoy en día, aún teniendo en cuenta lo que es el autismo, aún teniendo en cuenta las investigaciones, todavía se preguntan si la vacuna, específicamente la triple viral, tiene o no relación con lo que es el trastorno del espectro autista. Resulta que en el año 1998 se publica ese artículo que ustedes ven acá. Luego ya ese artículo fue eh, retractado. Lo publica entonces un médico donde empiezan a publicar en una revista que se llama The Lancet, donde empezó a sugerir que había una relación entre la vacuna triple viral, que es sarampión, paperas, la parte de la robeola, y una relación o un vínculo con el trastorno del espectro autista. Ya luego incluso el mismo médico, bueno, él perdió la licencia, ya se descubrió posteriormente que ese estudio era un estudio fraudulento, que era completamente mentira, que había una muestra muy pequeña, una muestra, me refiero a 12 niños, no es significativa para poder dar como tal una conclusión como esta, y que también no solamente había una muestra pequeña, sino que había conflictos de interés, sobre todo intereses a nivel financiero y una manipulación de datos dentro de la investigación. Ya luego, como tal, eh, ese artículo o esa publicación se desmintió, fue retractado, pero de 1998 que fue publicado el artículo a 2010, que fue que se desmitificó, que ya se quitó como tal de la publicación, pasaron muchos años, muchas personas tuvieron acceso
a la publicación fraudulenta, a la publicación errónea, y esto empezó a generar ese miedo y esa relación de la vacuna, entre comillas, con eh, la parte del trastorno del espectro autista. Hoy en día no lo podemos relacionar. Entonces, claro, de ahí surge ese miedo de los papás, de ahí surge ese miedo de los padres de familia, sobre todo porque el autismo suele manifestarse de los 18 a los 2 años, justo cuando se administran todo ese esquema de vacunas. Entonces eso llevó a pensar a muchos padres de familia una falsa asociación, o más bien una asociación temporal de que el autismo, entre comillas, o que la vacuna causó el autismo. El autismo ya sabemos que es una condición muy compleja, que tiene que ver con pues muchos factores neurobiológicos, pero que no tiene relación con las vacunas. De ahí surge también esa desconfianza hacia las instituciones eh, de, de lo que son pues las vacunas, entonces la industria farmacéutica, el sistema de salud, los gobiernos, y ahí también surgen como tal pues muchas teorías conspirativas que también pues se pegaron de este estudio fraudulento, esos movimientos antivacunas, pero sabemos realmente que las vacunas son seguras y que las vacunas son 100% necesarias. Y que también está algo desafortunado, afortunado dependiendo de la mirada que lo podamos observar, y es que el poder de las redes sociales es muy grande. Es decir, las redes sociales también han amplificado esa difusión errónea de información que es fraudulenta. Muchos mensajes emocionales, especialmente de pronto de esos que generan miedo, que realmente pues se comparten más datos poco claros que datos científicos, y al fin y al cabo muchos influencers, muchas celebridades pues han proporcionado teorías antivacunas. Entonces, el mito de que las vacunas causan autismo es clínicamente falso, es científicamente falso, sigue siendo un tema controvertido, principalmente por el estudio fraudulento, que fue el que inició el miedo en 1998. Hay mucha desinformación en Internet, muchos padres de pronto con ciertos temores al trastorno del espectro buscan información y se encuentran con información errada, lo cual los confunde mucho más. Eh, de pronto dan explicaciones simples a un trastorno muy complejo, y también pues empieza a creer pues el miedo hacia los padres. Como tal, no hay una relación causal. De hecho, las vacunas son muy seguras, pasan por la OMS, pasan por los CDC, que son esos centros de prevención de las enfermedades, y también está una importancia de lo que es la vacunación. Pues cuando nos vacunamos, cuando tenemos el esquema de vacunas, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es prevenir ese riesgo individual y prevenir también pues el riesgo de salud pública. Tenemos acá algunos de los muchos, dos de los muchos, eh, revisiones que se han hecho relacionados con esa parte de las vacunas y el autismo, el punto final, donde demuestran entonces que realmente no hay ninguna relación, y que fue pues realmente de ese estudio fraudulento, que como les mencioné, incluso pues el médico perdió su licencia, pero desafortunadamente pues ya había un auge de lo que era esa creencia, esa falsa creencia. Morning and Y teniendo en cuenta esto que acabamos de escuchar, la pregunta es, ¿qué sabemos del trastorno del espectro autista? Principalmente porque en redes sociales, en TikTok, en Instagram, hay mucha desinformación sobre lo que realmente es el trastorno del espectro. Eh, Se han vuelto también en un sinfín de prejuicios. Incluso este video el trastorno. les voy a mostrar, que de hecho pues es un video que está en las plataformas. Es correcto en el idioma inglés, pero al pues las personas haberlo traducido al idioma español, tuvieron un error muy grande en cuanto a la traducción. Yo quiero que veamos este video para que ustedes noten la palabra que utilizan para describir el trastorno del espectro, y cómo de pronto una persona que no tenía ningún conocimiento sobre autismo, o es una persona que apenas le dieron el diagnóstico, o por el contrario es una mamá o un papá buscando información sobre el diagnóstico de su hijo,
se topa por primera vez con este video donde la palabra que menciona es enfermedad y se empieza a tergiversar nuevamente lo que ya de pronto hemos desmitificado, esas barreras que ya hemos superado del trastorno del espectro autista. Van a ver este video, el video está pues en las plataformas, el original, bueno, de hecho es de la Asociación Americana de Psiquiatría, el original está en el idioma inglés, pero cuando se hizo la traducción tuvieron un gran error, ya los dejo con el video. Morning in progress. Miren que la primera palabra que utilizaron al principio del video fue es un trastorno o es una enfermedad del neurodesarrollo. Entonces es muy importante entender que a lo largo del tiempo pues se han tergiversado muchas veces los términos, en especial del trastorno del espectro autista. Estos son algunos mitos del autismo. El primero se puede curar, pues sabemos que no, no es una enfermedad. Entonces hay que desmontar esos mitos, es un tema muy importante, eh, específicamente porque todavía en torno al diagnóstico, a pesar de que, como les digo, ya se conocen muchas cosas sobre el autismo, todavía hay estigmas, todavía hay malos entendidos, todavía hay o existen barreras que son completamente innecesarias. Ya sabemos que hace parte del trastorno o de los trastornos del neurodesarrollo, que afecta la forma en cómo se comunican, en cómo se relacionan con los demás y cómo perciben el mundo, pero que lamentablemente, pues muchas personas hoy en día tienen ideas equívocas de lo que es el trastorno del espectro autista o por el contrario lo usan de pronto como eh, algo despectivo, como, ay, la persona autista o es que soy autista porque me alejo y eso sigue tergiversando como tal el tema. Uno de los mitos, de hecho, más grandes es que las personas con autismo no tienen emociones. De hecho, es uno de los mitos más dañinos. Todas las personas con autismo sí tienen emociones, todos tenemos emociones. Lo diferente es la intensidad con la que los tienen. Otro es que el autismo está causado por las vacunas, ya hemos visto que no está causado por las vacunas. Todas las personas con autismo son iguales, que es otro mito que he escuchado bastante y es muy frecuente, esto es completamente falso. El autismo, por eso hablamos de espectro, que ayer de hecho fue una de las preguntas de por qué se llama espectro. La palabra espectro le da una noción de continuidad. Todas tienen formas diferentes de percibir el mundo, todos necesitan apoyo sumamente diferente. Otro es también he escuchado, otro mito es que las personas con autismo no quieren relacionarse con los demás. De hecho, muchas personas con autismo día con día quieren tener amigos, quieren tener conexiones sociales, quieren tener una vida completamente típica, pero les cuesta iniciar, les cuesta mantener esas relaciones debido también a esas diferencias en la comunicación. Entonces, lo que necesitan no es un aislamiento, sino una comprensión y apoyo, o también tienen dificultades principalmente porque, pues a veces también eh, hay hipersensibilidad, entonces salir de fiesta o salir, por ejemplo, a un bar o salir con los amigos también les cuesta bastante. Y hay algo a veces que no se habla y es de burnout. Burnout. em, Autista, que vamos a hablar también más adelante. Morning in Veamos qué es el trastorno del espectro autista, esas características centrales. Entonces sabemos que el autismo tiene una característica y es que es el espectro, ya hemos hablado de esto, hablamos de esa variabilidad de síntomas. Debemos entender que también hay niveles de gravedad, hay diferentes grados de capacidad cognitiva, hay personas que están dentro del espectro con altas capacidades, hay personas que están dentro de un coeficiente intelectual promedio, diferentes grados también de capacidad comunicativa, también lo que hemos mencionado que se presenta con comorbilidades, entonces no es extraño ver una persona con autismo también con TDAH, con un trastorno específico del aprendizaje, con ansiedad, con depresión. Ocurre en todos los grupos étnicos. Cuando me refiero a todos los grupos étnicos es porque aunque existan diferencias en la capacidad diagnóstica, aunque también exista esa falta de acceso al diagnóstico, el hecho de que una persona no tenga el diagnóstico no quiere decir que no sea, pues, que no tenga el trastorno del espectro autista. Y ya hemos hablado que es una
por lo tanto, entonces no podemos hablar de una. Lo que hablamos del término espectro, que adopta una noción de lo que es continuidad y que tiene pues diferentes niveles de gravedad. Hablamos de una neurovariabilidad, hablamos entonces que tiene una característica por una interacción social disminuida con deficiencias en la comunicación a través del lenguaje tanto verbal y no verbal, la parte de la inflexibilidad en el comportamiento y que hablamos de su etiopatogenia como una entidad clínica frecuente, aunque en los casos se diagnostica de la misma forma, o a tiempo y que va de uno en cada 160 niños con trastorno del espectro autista. Esto lo voy a saltar porque ya hemos hablado mucho de esto, del origen neurobiológico, de que se desconoce una causa única, hablamos que hay una fuerte implicación genética, que hay interacción entre distintos genes y diferentes factores también a nivel ambiental y lo que recordemos, habíamos mencionado, lo que es entonces las características de la parte del autismo idiopático y el autismo síndrome. La primera característica que vamos a ver son esas habilidades en la comunicación. Entonces tenemos que existen dificultades en la comunicación, tanto en la parte verbal como en la comunicación no verbal. Hablamos que en la comunicación verbal muchas personas con autismo pueden tener dificultades en esas habilidades lingüísticas, que a veces van a tener dificultades en lo que es la reciprocidad en la comunicación o en el contexto social que tiene. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos en función de leer las características de la comunicación. Entonces, cuando me refiero a los gestos, la parte también del tono de la voz, que son necesarias para entender al otro, y que muchas personas, aunque tienen un lenguaje verbal alto, pueden tener dificultades en la comunicación recíproca o entender el contexto social. Mientras que hay otros que son completamente no verbales, es acá donde utilizamos ese sistema aumentativo alternativo de la comunicación, los sistemas SAC, que lo que hacen es apoyar o en muchos casos sustituir ese lenguaje verbal mientras se va estimulando esa parte del lenguaje verbal. Una duda muy frecuente que ya me habían hecho era que si una persona que ya, por ejemplo, un niño de 6 años, o de 4, o de 3, o de 5, que era no verbal, siempre iba a seguir siendo no verbal. Y yo les dije que puede que sí, puede que no. Eso depende mucho de los niveles de apoyo que se le brinden al niño, de los niveles de intervención, del acceso a la educación y también de esos factores individuales. Hay personas que tienen trastorno del espectro y que son no verbales y que con un apoyo adecuado, con una intervención adecuada, llegan a ser verbales. Les daba también el ejemplo de Temple Grandin. Ella habló solo cuando tenía 4 o 5 años, pero en este momento es una persona completamente verbal. Y tenemos la comunicación no verbal, lo que son los gestos, la comunicación a través entonces de las expresiones faciales, leer la expresión facial de otras personas, que al fin y al cabo ambos, tanto la comunicación verbal y la comunicación no verbal, son fundamentales para comprender el entorno social. También tenemos habilidades para la interacción social, donde entonces van a tener dificultades para relacionarse con los demás, para comprender el entorno, para tener un desenvolvimiento en un grupo social. Tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo es un acercamiento social inusual o que puede ser inadecuado para muchas personas neurotípicas que lo perciben inadecuado, entonces pueden iniciar o reaccionar diferente. Hay problemas para adaptar su comportamiento a distintos contextos o situaciones sociales. Esperar turnos, por ejemplo, esperar o hacer una fila, por ejemplo, en un banco o en un lugar donde se tengan que hacer filas, hablar a tiempo. Dificultades para comprender las reglas sociales no escritas. Una regla social no escrita es caminar, por ejemplo, por la derecha. Nadie nos enseña, no hay una sanción para ello, pues en muchos países. O el tema de la vestimenta, de la ropa. Muchas personas con autismo tienen dificultades en esa parte de las reglas sociales que no son
explícitas, sino que son implícitas. Un ejemplo, combinar la ropa. Entonces, de hecho, tuve un paciente que tenía esa dificultad, que iba y pues de hecho pues fue sancionado, creo que fue algo injusto en su trabajo. Él era abogado, entonces había un código de vestimenta y él no entendía el porqué del código de vestimenta, él no quería seguir el código de vestimenta, no entendía el porqué, no entendía que tenía que ver con, pues, tener un juicio, con estar vestido bien. Él no lo entendía, él no lo comprendía, no era necesario para él. Entonces, por ejemplo, podía ir con un pantalón café, una camisa morada, una media verde, un ejemplo. Entonces, claro, ahí es donde está la sanción social, donde está el juicio social, pero que ya recordemos que a nivel neuroanatómico hay dificultades en este procesamiento de esa información, de los juicios, de las recompensas sociales y dificultades para entender o expresar las emociones de una forma ajustada al contexto o a la situación. Antes de explicarle qué es la lexitimia y esa regulación emocional en el autismo, quiero entonces que veamos un ejemplo eh, de una película que de hecho pues hace muy poco fue lanzada. La película se llama Invencible, un niño fuera de serie. Sé que está en muchas plataformas, estuvo un tiempo en cines, para que entonces podamos mirar esta clasificación. El tráiler de la película que vamos a ver están todas esas características, de la uno a la 4 de esas habilidades para la interacción social. Recuerden que la película se llama Invencible. Morning in Allí teníamos entonces el ejemplo de ese tráiler de la película, donde literalmente, no sé si ustedes notaron toda esa parte, miren, por ejemplo, el tema de las reglas sociales no escritas, del sombrero, el acercamiento, el no comprender a veces, incluso podemos ver esta parte anterior de lo que es el tema de la comunicación tanto verbal y no verbal, sobre todo el tema verbal, y hablemos sobre lo que es el tema de la alexitimia. Hay alexitimia o desregulación emocional, que de hecho pues hace parte de esas dificultades de interacción social. Nosotros todo el tiempo estamos en función de las emociones. Cuando hablamos de alexitimia, no solamente la alexitimia se relaciona con el trastorno del espectro autista. De hecho, es muy común en personas con autismo, pero no es único el trastorno del espectro. No lo podemos ver tampoco como un diagnóstico único, es decir, la lexitimia no es un diagnóstico, hace parte de algunos diagnósticos, en este caso también pues del trastorno del espectro. En el contexto del autismo se va a manifestar entonces como una dificultad para poder identificar esas emociones en los demás, es decir, en el autismo que cursa con la lexitimia van a tener problemas para reconocer las propias emociones o reconocer, por ejemplo, las emociones de los demás. Los lleva entonces también a una aparente, ojo acá, aparente falta de empatía. No es que no tengan empatía, es una aparente falta de empatía, es un procesamiento diferente del tema emocional. Cuando hay alexitimia también, entonces hay una gama más limitada de lo que son esas expresiones faciales, esas expresiones emocionales, y en muchos casos también nos lleva a malos entendidos en ese tema de la comunicación social, porque como les menciono, nosotros todo el tiempo estamos en función de hacer una lectura facial en esa comunicación social. Mm, y esa dificultad también en regular o más bien de entender o identificar las emociones tanto de ellos como de los demás, los lleva a dificultades para poder regular las emociones. Entonces ahí es donde mencionábamos también y que también era una pregunta que me hacían, esas reacciones de pronto emocionales que son muy intensas o reacciones emocionales desbordadas, inesperadas, también vienen de ese no saber identificar las emociones. Vamos a ver. Este video que vamos a ver es un grupo Las personas que hace una fundación, que es española, es la Fundación Orange. Ellos lo que hacen es tratar de, con videos gráficos, pues con esta parte de los videos, ejemplificar cómo podría ser esas características nucleares en el trastorno del espectro autista en la vida cotidiana, porque a veces en el imaginario tenemos un aspecto, pero realmente en la vida cotidiana se ve de otra manera. Van a ver entonces este video trata
sobre esas dificultades en la comunicación social, en entender ese lenguaje de los demás, entender cuando no es no. Bueno, los voy a dejar con el video para que lo puedan analizar. Bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas, esas inquietudes que ustedes tengan. Vamos a responder algunas de ellas por el límite del tiempo. Recuerden algunas preguntas que no hayan hecho para darle oportunidad entonces a más personas. Bueno, Jacqueline nos dice, mi hija tiene 4 años y ella es no verbal. No sé, Jacqueline, sí, ya está en intervención, si ya tiene terapia ocupacional, si ya tiene fonoaudiología. Bueno, el último video, esa parte que les mencioné de la Fundación Orange, lo que querían mostrar era que a veces no comprendían el no, esas normas sociales que a veces, pues como tal, no están escritas. Entonces, miren que, por ejemplo, le decían, bueno, ya, basta, basta, pero la persona realmente continuaba ahí. Ahí es donde había esa parte de la reciprocidad socioemocional, esa parte de la comunicación y lo que son las normas sociales. No sé si me dice entender, Sara. No, alexitimia. Joana, es alexitimia con X. Dice Joana, la palabra alexitimia, no sé si se escribe así, va agarrada con una persona con autismo. No entendí. No, no toda, pues, lo que entendí de la pregunta. No todas las personas con autismo tienen alexitimia. Bueno, por acá Jorge dice, llamé, pero no me pude comunicar para lo del material. No, eh, la idea es que escribas a los números de WhatsApp, ya te los voy a dejar acá nuevamente en la diapositiva para que entonces le puedas escribir. La idea es que le escribas a la coordinadora Paula Contreras, escribir acá a la coordinadora a esos dos números, los de WhatsApp. Gisela Martínez nos dice, profe, ¿cómo se detecta el autismo en niños de 1 año? Y al mismo tiempo conozco una niña autista de 4 años, no habla, ¿qué debe hacer para ayudar? Bueno, el autismo se detecta a través de, pues principalmente de la 2 que es una prueba observacional, a través de la historia clínica, ya se está detectando, pues el A22 es a partir de los 12 meses, a partir del año. Pero también hay otras pruebas que son tamizajes, como el MCHAT, como la SQ3, como tal para los trastornos del neurodesarrollo, una desviación. Y con respecto a la persona que tú me dices que tiene 4 años, que es no verbal, ¿qué debe hacer para ayudarle? Primero, pues si ya está diagnosticada, continuar con ese proceso, sobre todo de fonoaudiología. Es muy importante fonoaudiología, terapia ocupacional. Realmente es algo multidisciplinario. Bueno, por acá, otra pregunta, se me perdió ya, Carolina Ferrer. Nos dice Carolina Ferrer, una mujer con depresión durante el embarazo tiene algún riesgo que en el bebé, que el bebé tenga autismo. Eh, la depresión gestacional, pues de hecho pues se ha estudiado bastante, sí es un factor de riesgo del desarrollo neurológico. No quiere decir que sí o sí va a tener trastorno del espectro. Recuerden que es multifactorial, pero como tal, pues sí hay una asociación entre la depresión
materna y trastornos, pues esa probabilidad, aumenta la probabilidad de que el niño pues tenga al fin y al cabo trastornos del neurodesarrollo. Pero como tal no es un determinante, no es que sí o sí, si una mamá tuvo depresión gestacional, el niño va a tener trastornos del neurodesarrollo. Hablamos de probabilidades. Andrea nos dice, mi hijo tiene autismo, está en el grado 11 de básica secundaria, no ha sido fácil el proceso. En este caso, ¿cómo lo puedo proyectar a la universidad? Bueno, primero, esa parte del acompañamiento emocional es muy importante porque la universidad es un cambio fuerte. Una cosa ya es de pronto el colegio, quizás ya lo conocen, ya hay adecuaciones curriculares, ya hay adecuaciones ambientales también. La universidad puede ser otro mundo, un desafío. No quiere decir que no lo pueda enfrentar, claro que sí. La idea es que puedas trabajar con él esa parte emocional y también la anticipación de los cambios que puede presentar en la universidad. Por ejemplo, cambio de compañeros, cambio de pronto de clases, que en todas las clases van a haber compañeros quizás diferentes. La verdad, es un proceso que no se da de la noche a la mañana. La idea es que lo puedas ir proyectando, que puedan ir hablando de eso, pero sobre todo un acompañamiento más de corte emocional. Jacqueline, muchas gracias. Esta información ha sido una gran bendición. Muchísimas gracias, Jacqueline. Bueno, por acá nos dice Gisela, profe, comento que la comida en el autismo les afecta en el autismo. ¿Qué tipo de comida y por qué sucede esto? Sucede porque hay una hiperselectividad por lo que mañana vamos a hablar, de hecho, que es la hipersensibilidad, también por esa inflexibilidad en las rutinas. Entonces muchas veces quieren siempre huevo, un ejemplo, o huevo con pancakes, o huevo y arepa, o huevo y queso y arepa. Ya se vuelve una rutina y el cambio de rutina les afecta, o también por esa selectividad alimentaria, porque muchas texturas les molesta. Eso tiene que ver mucho también, Gisela, con esa parte de la hipersensibilidad. De hecho, muchos niños con autismo tienen dieta catogénica. En muchos casos, cuando hay esa hiperselectividad alimentaria, la idea es siempre llevarlos a un proceso nutricional, un acompañamiento nutricional, que la nutricionista obviamente esté centrada pues como en esa parte del autismo, pero se da por esa parte. Igual cada caso es único. Bueno, vamos entonces a, a dejar acá y mañana vamos a retomar con esa parte del tema y algunas preguntas que por acá veo pendientes, que de hecho son varias preguntas. Igual no se preocupen, las vamos a ir resolviendo paulatinamente. Vamos entonces a dejar acá. Recuerden que todas las clases quedan grabadas para que les puedan retomar y los números de la coordinadora Paula Contreras, que ahora se los comparto. Espero que descansen bastante y nos vemos mañana en otra jornada académica. Chao. Que estén muy bien.